Reciban todos un cordial saludo de parte de su compañero Carlos Betancourt y su compañera Luisa Fernanda Algarra. El día de hoy les vamos a presentar nuestra secuencia didáctica que se titula Aproximación a las expresiones regionales de Colombia y que está dirigida hacia el grado sexto de la Básica Media Nacional. La muerte, con su túnica negra, esperaba que el pequeño Nairo muriera para llevárselo. Falta poco, decía, sentada en una butaca. Desde allí veía cómo la mamá de Nairo, Eloísa, no hallaba qué hacer para que su hijo se recuperara. Todas las tardes la muerte regresaba. Al llegar, flotaba sobre el cuerpo del niño un rato y luego se acercaba a su boca. Respira suavecito, pero todavía respira, decía, y se marchaba volando sobre los campos. Al otro día volvía a la casa, en las empinadas montañas de Boyacá, en el corazón de Colombia, y repetía el ritual. Respira suavecito, pero todavía respira. Pasaban los días y la muerte no entendía por qué aquel niño pequeñito, de brazos frágiles como ramas secas, se resistía a morir. Entonces comenzó a creer que Nairo estaba guardando energía para algo grande. Antes de irse para no volver, la muerte se acercó a Nairo y mientras lo miraba pensó: este niño tiene la fuerza de un escarabajo, de esos que son capaces de levantar 1000 veces su propio peso y subir las cuestas más empinadas. El escarabajo boyacense. Así se titula este cuento, uno de los 15 que ha publicado el Ministerio de Educación Nacional el año pasado, 2017, dentro del proyecto titulado Colombia, mi cuento favorito. Teniendo en cuenta que la literatura tiene diferentes expresiones y siguiendo lo que la profesora Rosenblatt nos ha enseñado acerca de articular la literatura y la sociedad, nuestra secuencia didáctica tiene como tema general el conocimiento de las expresiones literarias y culturales de las regiones de Colombia, a través del género literario el cuento. Nuestra secuencia didáctica está diseñada dentro de la asignatura de español y con una duración de 3 sesiones, cada una de 2 horas, dando un total de 6 horas. El grado que hemos seleccionado para realizar esta secuencia es el grado de sexto y de allí examinaremos o miraremos esos DBA, estándares de aprendizaje y lineamientos curriculares. Los DBA que hemos seleccionado para realizar nuestra secuencia didáctica del grado sexto son los siguientes. El DBA número 3 que dice, reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento y de desarrollo de su imaginación. Esto teniendo en cuenta lo que Martha Nussbaum nos ha enseñado en su libro Sin fines de lucro, que nos habla sobre la importancia de desarrollar en los estudiantes esa capacidad creativa e imaginativa. El DBA número 4, que dice que identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias, que tiene mucho que ver con el DBA número 5, que dice que interpreta obras de la tradición popular propias de su entorno. Estos dos últimos nos recuerdan lo que la profesora Rosenblatt nos ha enseñado sobre la articulación de la sociedad y la literatura. Además de los DBA, hemos recurrido para nuestra secuencia a los lineamientos curriculares dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional, los cuales contienen un concepto de lectura que es muy apropiado para nuestra secuencia, así como para nuestra posición como educadores. Estos nos dicen que la lectura es un proceso de construcción de significados que surgen de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. Además, nos plantean 3 tipos o niveles de lectura, los cuales son la lectura literal, la lectura inferencial y la lectura crítica intertextual. La primera, la lectura literal, es esa que está allí en el texto, en su contenido semántico y gramatical, mientras que la lectura inferencial es esa que nos permite mirar qué hay en el texto que de pronto no esté dicho de manera explícita. Y finalmente, la lectura crítico intertextual es esa que le permite al estudiante
relacionar el texto con otros textos y relacionar el texto con sus saberes y con el contexto que vive. Por último, es muy importante el rol docente en esta secuencia y en esta posición de los lineamientos curriculares, porque el docente es el encargado de vincular al estudiante mediante los textos que escoge, con ese contexto y con sus saberes literarios a formar. También hemos tenido en cuenta los estándares básicos de competencia del lenguaje, los cuales nos dice que en la literatura se debe de saber comprender las obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de la capacidad crítica y creativa. Además, nos plantea unas evidencias para lograr este estándar, los cuales son comprender elementos constitutivos de obras literarias, como lo son el tiempo, el espacio, la función de los personajes, el lenguaje usado, la atmósfera que subyace en el relato, los diálogos entre los personajes, las escenas, entre otros. Además, el estudiante debe saber formular hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que lee, teniendo en cuenta el género, la temática, la época y la región. Como tal, todas estas evidencias son muy oportunas para nuestra secuencia, puesto que nos hemos propuesto relacionar al estudiante con su contexto mediante las obras literarias. Los contenidos que trabajaremos dentro de nuestra secuencia didáctica son los siguientes. El primero de ellos consta de la lectura de 3 cuentos de las regiones de Colombia, en los cuales queremos proponer algunas actividades y también conseguir algunos objetivos. El primero de ellos es la caracterización de los personajes, siguiendo con los estándares de aprendizaje que nos hablan de esos elementos que se encuentran en las producciones literarias. También queremos hacer una articulación con las temáticas trabajadas en otros grados, teniendo en cuenta lo aprendido en didáctica de la lengua materna, y a partir de ello entonces trabajaremos la estructura del cuento. También hablaremos sobre los símbolos culturales que se encuentran presentes en la literatura y cómo esos elementos también nos sirven para simbolizar y representar las culturas de Colombia. Estos objetivos planteados anteriormente tienen como finalidad o propósito desarrollar unos conocimientos en los estudiantes, los cuales son los siguientes. Primero, aproximar a los estudiantes a las expresiones literarias regionales de Colombia. Segundo, reconocer el cuento como construcción de la imaginación, recordando nuevamente las propuestas de Martha Nussbaum sobre la imaginación narrativa. Tercero, reconocer la participación cultural y geográfica en la literatura, retomando nuevamente a Louis Rosenblatt con su postura sobre la cultura y la literatura. Cuarto, caracterizar y distinguir personajes según su contexto cultural. Y quinto, potenciar el conocimiento ya adquirido previamente sobre la estructura del cuento. En cuanto a la evaluación, trabajaremos esta desde la mirada valorativa y cuantitativa. La valorativa en la medida en que tendremos en cuenta la manera en que se desenvuelven nuestros estudiantes de acuerdo a las diferentes temáticas que veremos en estas 3 sesiones. Y cuantitativa teniendo en cuenta cada una de esas actividades que hemos programado y las cuales tendrán una calificación para cada uno de nuestros estudiantes. Ya entrando en materia, en las sesiones de la secuencia, tenemos que la primera sesión va a ser introducida con un video sobre las regiones naturales de Colombia. Además, el docente va a hacer una exposición magistral de aproximadamente 10 minutos sobre el concepto de literatura regional y de los elementos culturales y los símbolos que puedan ser hallados en los relatos. Esto como actividades de apertura. Como actividades de desarrollo tenemos principalmente la lectura del cuento La primera marimonda del carnaval, que es el primer cuento que hemos seleccionado para la secuencia. Esta lectura se va a desarrollar durante 30 minutos y a partir de ella se van a realizar unos diálogos con los estudiantes sobre las impresiones que les haya dejado, principalmente sobre la marimonda como símbolo cultural. Si ellos piensan que puede ser un símbolo, si es más un personaje o si puede ser a la vez personaje y símbolo, y cómo esto permea todo el relato y es importante para la intertextualidad.
Finalmente, tenemos que como actividad de cierre, el docente va a colocar una tarea sobre la lectura del escarabajo boyacense, que es el segundo cuento que hemos seleccionado. Además de la lectura, el docente les va a entregar una rúbrica para que ellos las llenen con las características que encuentren de la época, de los personajes, pero no consiste el trabajo solo en esto, sino en anotar también los símbolos que hayan podido encontrar en el cuento. Para la segunda sesión realizaremos la siguiente actividad de apertura. Esta consta de una recapitulación sobre la estructura del cuento y sobre el cuento que se ha leído en sus hogares. La actividad de desarrollo con la que se iniciará esta parte de la clase se trata de un foro o una discusión acerca del cuadro de caracterización que los estudiantes han realizado como tarea asignada en sus hogares. Esta actividad tiene una duración de 15 minutos para pasar a la siguiente, que consta de agrupar a nuestros estudiantes en equipos de 5 para a cada uno asignarles un cuento diferente y a partir de este realizar una actividad. Teniendo en cuenta, como nos lo menciona Felipe Munita, que es importante realizar talleres que sirvan como dispositivos fértiles para así propiciar ese aprendizaje de los estudiantes, hemos diseñado una actividad que trata de realizar un dibujo, una expresión artística mediante ese cuento que ellos han leído y así puedan compartirlo a los demás estudiantes. Esta actividad tiene una duración de 25 minutos para posteriormente a ello los estudiantes puedan exponer y contarle a los demás compañeros de qué se trató el tema principal del cuento que leyeron. Para finalizar nuestra sesión tendremos una actividad de cierre que consta de la asignación de una región en específico a cada uno de nuestros estudiantes con la intención de que ellos busquen en sus hogares cuáles son los elementos culturales que caracterizan a esa región en específico y así realizar la actividad para la próxima sesión. Finalmente, en la tercera sesión de esta secuencia vamos a dar inicio con una recapitulación de aproximadamente 10 minutos sobre los conceptos que se han trabajado en las sesiones anteriores, como lo son la importancia del símbolo como un elemento integrante de la literatura, además de la estructura del cuento y de esos rasgos culturales y estéticos que puedan encontrarse en los relatos. Posteriormente vamos a pasar a las actividades de desarrollo. La primera es reunir a los estudiantes en grupos de acuerdo a la región natural que se le asignó a cada uno al final de la sesión anterior. En este punto es importante decir que nos hemos apoyado en Martín y en sus planteamientos sobre la intertextualidad, en tanto que él plantea que el sentido y la fuerza de un texto reside en las interacciones que hay entre los saberes del lector con los saberes que le está dando el texto y el contexto. Por lo tanto, es importante que los estudiantes hayan consultado, como se los pedimos en la clase anterior, sobre las regiones naturales, porque así ellos ponen en juego sus saberes con los saberes de otras regiones. Y además, esto nos va a permitir también potenciar la imaginación narrativa y la empatía, que son dos conceptos que ha trabajado profundamente Marta Nussbaum. La segunda actividad de desarrollo consiste en dar a nuestros estudiantes las indicaciones para posteriormente hacer nuestro cuento. En estas indicaciones es importante resaltar lo que Felipe Munita nos ha aconsejado sobre el ensayo y el error en la actividad de escritura. Debemos permitirle a nuestros niños que conozcan el error y no como una parte desechable del ejercicio de la escritura, sino como un momento fundamental, porque los grandes escritores también se equivocan cuando están realizando este ejercicio. Luego de dar unas indicaciones, vamos a pasar a la elaboración, en la cual el docente es importante no para crear el cuento, sino para supervisar esa actividad en nuestros estudiantes y permitirles la imaginación y su propia producción. Luego de esta actividad tenemos la socialización de los cuentos con una duración de 30 minutos. Esta socialización es muy importante para la escucha a los otros compañeros y asimismo potencializar en ellos la tolerancia, que a su vez permitirá la democracia, como nos lo planteó Marta Nussbaum. Para finalizar con nuestra sesión, tenemos unas preguntas dirigidas a nuestros estudiantes sobre esos conocimientos adquiridos durante estas 3 sesiones, teniendo en cuenta que aquí culminaría nuestra secuencia didáctica y para nosotros como docentes es muy importante tener esas apreciaciones y esos comentarios de nuestros estudiantes para fortalecer esa formación
del docente que hay en nosotros. Y bueno, con esto queremos culminar nuestra secuencia didáctica. Esta ha sido nuestra secuencia didáctica con los elementos más pertinentes de ella y esperamos que realmente les haya dado mucho provecho para su formación docente. Muchas gracias a todos por su atención y tiempo y esperamos que estén muy bien. Hasta luego.